Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y ante el problema que hay de precios de los combustibles, problemas por todos los lados, el aumento, por ejemplo, del precio del petróleo, que está en 121, 122 dólares el barril, más los problemas entre Rusia y Ucrania. Hay una perspectiva de aumento de la tarifa eléctrica, pero nosotros nos encontramos aquí hoy para discutir y hablar de todo eso con el licenciado Juan Gómez, ¿verdad?, que es de la Fuerza del Pueblo y que es secretario de Energía precisamente de la Fuerza del Pueblo y también fue ex superintendente de electricidad. ¿Cómo marcha todo? Bueno, gracias Manuel, Luis, por la cordial invitación y estamos hacia adelante. La Fuerza del Pueblo no está fácil, ¿eh? Bueno, estamos, gracias a Dios, nos está yendo muy bien, estamos en un trabajo arduo, una serie de compañeros desplazados por todo el país, en todos los rincones, trabajando, estructurando, el propio presidente Fernández también entregado a la causa, y me reía recientemente cuando vi la agenda de actividades del presidente, que ya llegaba a septiembre. Y sí, muchas personas tratando de que lo juramente él directamente, de que la gente quiere reunirse con él y a veces no da el espacio. Y eso habla muy bien de que la organización va muy bien. Va en camino. Vamos a hablar un poquito de la Fuerza del Pueblo un poquito más adelante, claro. pero antes vamos a hablar del tema de la tarifa eléctrica. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a la tarifa eléctrica? Mire, en noviembre del año pasado, el gobierno, la Superintendencia de Electricidad, que es el organismo quien regula la parte tarifaria en el país, del sector eléctrico y las tarifas, anuncia al país que va a hacer unas alzas de precios trimestrales por 5 años. ¿Qué significa eso? Significa que los usuarios del servicio eléctrico en la República Dominicana van a recibir 20 alzas tarifarias. Pero eso fue fruto también del pacto eléctrico. Bueno, lo que ocurre es que hay que ver una cosa y otra. Ellos alegan que el alza de la tarifa es en función del pacto eléctrico, pero realmente eso, si tú lo ves de un lado puede ser y de otro lado no. ¿Por qué? Porque el pacto eléctrico ciertamente hay unos puntos que indican que debemos de ir hacia la tarifa técnica. Ahora, hay una serie de elementos que también incluye que calidad de servicio, que no haya apagones, que se pague la energía no servida, la gente va a las oficinas, demanda un medidor, por ejemplo, y te dicen que no tiene. O sea, hay una serie de elementos que contempla no solamente la parte que castiga al usuario por el bolsillo. Entonces, cuando vemos lo que ha pasado con 3 aumentos que se han hecho, se hizo el primer aumento en noviembre a diciembre, después enero, febrero, marzo, después marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta el otro trimestre. Ahora, ¿qué ha pasado en ese periodo? Hemos visto alzas significativas, porque se ha ligado 3 cosas. El alza en sí de la tarifa, el alza de los combustibles, como bien tú abordabas a inicio, empeorado por la crisis en Ucrania, y se ha sumado a ello, que no sé si el equipo del gobierno lo pensó, que estamos en una época de un calor que nos arropa todo. Entonces, por naturaleza, nosotros consumimos más energía. Por eso vemos que la gente se quejaba todos los años de que subieron la electricidad. No, hasta noviembre del año pasado, desde el 2011 no se hacían alzas tarifarias. Sí. Desde el 2011. Ahora, cuando yo consumo más, me llega más cara la electricidad y la gente cree que realmente hubo una alza de tarifa. No, hubo una alza en el consumo. Ahora, ¿qué ha significado? Y si me permite, esto. Te traje aquí este pequeño cuadro de las personas que consumen 200 kilos. Eso es más del 70% de la población del servicio que usa
la electricidad en el país. ¿Qué ha significado para este renglón? Ha significado lo siguiente. En la primera alza vio un aumento, ese renglón, porque también no me quiero ir a la parte muy técnica, pero la tarifa está dividida aquí en renglones. Quien consume de 0 a 200 tiene un precio, de 200 a 300 tiene otro precio, de 300 a 400, hasta llegar a 700, que ya quienes consumimos más de 700, todos los kilovatios son iguales. Ahora, quisiera para que tengamos una visión en dinero, ¿de qué significa esto? Exacto. ¿Qué ha significado esto? Esto ha significado que un usuario que pagaba antes de la primera alza 1.025 pesos, que le estoy diciendo es más del 70% de la población, sí, paga hoy 1.320 pesos. Eso ha significado un alza de un 28%. Y hay renglones de la población que han visto alza de un 34, un 36, un 35%. Entonces, yo creo, y es la posición de la Fuerza del Pueblo, que aunque está hecho los anuncios, queremos llegar a una tarifa técnica en un momento dado, pero yo creo que debe de pensar un poco en la población, ver cómo los precios de la electricidad impactan en la inflación que nos está tragando. Pero ¿qué ocurre? Si yo produzco pan y tengo un horno eléctrico y consumo electricidad, ese aumento de la electricidad se lo traspaso al pan. Entonces, es como el mismo propio combustible. El combustible es una pólvora. ¿Cuál es la propuesta entonces de la Fuerza del Pueblo? Nuestra propuesta es que el gobierno pondere estas alzas, porque es que realmente si en 3 alzas van entre un 24 a un 36% de alza, ¿qué va a ocurrir cuando sigan habiendo esas alzas? No va a ser impagable a toda la población. No vamos a tener... Sí, porque también ha subido los precios de los productos de la canasta básica familiar, de todo, todo ha subido. Todo, realmente los niveles de inflación, y por eso vemos la política de orden monetario que se está tomando. Ayer acaban de subir la tasa en Estados Unidos, la FED, en 0.75, pocas veces este monto se aumenta. Aquí la aumentaron la semana pasada en 100 puntos, de 5.50 se llevó a 6.50, pero ¿qué ocurre? Ahora con el alza nueva de la FED en Estados Unidos, aquí el Banco Central es casi seguro que la va a aumentar de nuevo. ¿Seguro? ¿Y qué significa eso? Yo pongo más escaso el dinero. Si yo aumento la tasa, pongo más escaso el dinero. Entonces la población va a tener menos dinero. Cualquiera de nosotros que quisiera hacer un emprendimiento, se nos hace más caro el dinero. Bueno, el comercio, yo quiero que usted sepa que la queja ahora mismo del comercio es que no está vendiendo, porque que no hay dinero en la calle. Entonces va a haber menos. No hay dinero en la calle y el poco dinero que hay no te alcanza, porque tenemos la situación de anteriores gestiones del PRD, PRM, ahora ha cambiado de sigla, de que la gente tiene miedo a ir a los supermercados, a ir a los mercados. O sea, nos prometieron y la Fuerza del Pueblo se opuso contundentemente a la ley que pasaron de poner cero gravámenes de importación a algunos productos, porque nos prometieron y el gobierno dijo, no, vamos a hacerlo, aunque se 200... tú que conoces muy bien el área agropecuaria, más de 200 organizaciones se opusieron, el gobierno lo vamos a hacer porque tenemos que bajar los precios, pero esa baja de precios no se ha visto. Está la tasa cero ahí de importación, pero no se ha visto la baja de precios, no se ha reflejado. Entonces, yo creo que es momento de ver y ponderar algunas acciones. Es totalmente correcto. Ahora, yo me pregunto, en un ambiente como este, no hay mucho que se pueda hacer, porque los aumentos de los precios de los combustibles sigue. Desde el gas natural, el petróleo, todo sigue subiendo. Nosotros no podemos venir aquí a hablar cosas que no son. Tenemos que hablarle a la población con la verdad, porque este partido tiene vocación de poder, o sea, no podemos venir, pero ¿qué ocurre? Justamente ahí es que está la grandeza de la Fuerza del Pueblo y de recursos humanos que tiene la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández siempre fue un franqueador de crisis en este país. Sí. Te voy a recordar lo siguiente. Hoy estamos comprando petróleo muy caro, es cierto, a 120, pero Leonel Fernández compró petróleo a 145 en este país. Parece que se nos olvida. Y se tomaban medidas
para que no se reflejara tanto hacia la población. Entonces, ahí es que está el valor agregado de Leonel Fernández. ¿Y por qué hoy? Les comentaba fuera del aire que anoche estuvimos viendo unos estudios para trabajo interno y vemos cómo la población está mayoritariamente apuntando a Leonel Fernández como el potencial solucionador de la crisis, de torear esta crisis, porque realmente lo que está pasando y lo que va a pasar tiene que ir con manos expertas, con equipo experto, que es lo que ha faltado en este gobierno. El presidente está solo. Hay unos videos que nosotros tenemos de diferentes actividades de la Fuerza del Pueblo que sigue un trabajo extraordinario, tal como usted está diciendo. Ahí vemos vemos el video. ¿Dónde fue? Esta fue en Santiago. Y esto es importante que esté ahí esa firma, que aunque vemos la cantidad de compañeros que está ahí. Y esto que está ocurriendo, por ejemplo, en Santiago, lo vimos también en otro video quizás que podamos ver, del propio presidente Fernández en Santo Domingo Este. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo tengo una responsabilidad en una provincia. Yo estaba antes de ayer en la provincia y voy de nuevo mañana también en juramentaciones, en coordinaciones, estructurando todo el partido, porque aunque Leonel Fernández, esta es el presidente Fernández juramentando a, no a una regidora, no, a la regidora más votada en Santo Domingo Este en el pasado proceso electoral, vino a la Fuerza del Pueblo y mucha gente de otros partidos, sociedad civil, gente del propio PRM que nos está abordando y quiere venir a la Fuerza del Pueblo, y esto es muy importante. Ayer, Luis, ayer salió una encuesta que dice que la Fuerza del Pueblo tiene, me parece que un 18, no sé, ¿cuál es la situación con eso? ¿Es verdad o qué es lo que está pasando con las encuestas ahora esa mismo? Encuesta parece que en tiempos de campaña, porque realmente, ¿qué está ocurriendo hoy día? Hoy día y en los estudios, cada partido sabe cómo está en la realidad, porque todos hacemos estudios de trabajo. Y realmente hoy día la figura de Leonel Fernández tiene más de un 30% de aceptación en la población. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con el actual presidente? Que de más de 50 que se valoraba, ya ha bajado de 40. O sea, que Leonel Fernández y Luis Abinader están prácticamente en un empate técnico. Esa es la realidad y por eso vemos la desesperación de tirar otras encuestas, vemos cómo sectores de gobierno tratan de salir a la población, tratan de meterse a los barrios, gente que quizá, como dijo una vez un político, si lo soltaran en ese barrio no pudiera salir porque hay gente, usted sabe el perfil que nos está gobernando hoy día, son gente que realmente, y no es malo, tienen todos sus problemas resueltos desde antes de nacer, gente que no viene de sectores que sepa qué puede sentir la población. No le podemos pedir a ellos que tengan una sensibilidad social porque es que no la vivieron. O sea, son en esta parte gente que no tiene esa dolencia. Entonces, si la gente y la población no se ve representado en ello, vemos que toman muchas medidas que favorecen a una clase mucho más alta de la población, sin pensar, por eso lo que te hablaba ahorita de la ley de gravamen cero, se afectaba a todo, pero favorece a unos sectores de poder que importan productos. Entonces, yo no puedo sobreponer a una gran cantidad de productores nacionales que la pandemia no enseñó que cada país es importante que sea autosuficiente en la mayoría de sus productos, porque mira qué pasó con el transporte a nivel internacional. No solamente la alza escandalosa que han sufrido, un contenedor de cerca de $3,000, traerlo a este país, de China por ejemplo, ahora cuesta cerca de $20,000. Muchas veces el transporte cuesta más que la propia mercancía que traigo en el contenedor. Quiere decir que hay que producir aquí. Hay que tratar de esa política de que comprar todo fuera porque nos sale más barato, hay que repensarlo. Porque tenemos que contar con lo nuestro y eso ayuda a dinamizar nuestra propia economía. Inclusive las maquinarias y equipos para la producción agropecuaria, hay que pensarla en hacerla aquí en República Dominicana, hay que apoyar al productor nacional. Bueno, ¿y cuáles actividades tiene la Fuerza del Pueblo en estos momentos o de cara
al futuro inmediato? Nosotros estamos en un proceso de juramentación de todas, ya nosotros pasamos por el proceso de afiliación. Hemos estado afiliando, ya tenemos más de 1 millón de ciudadanos afiliados a la Fuerza del Pueblo. ¿No será mucho eso? No, esos son números. Ahora, los que no son reales son otros que presentaron unos padrones a la Junta de casi 3 millones de personas. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio, auditable, por quien quiera. Nuestro padrón está ahí en línea y eso es muy fácil porque si es un vaciado, puede parecer cualquier persona que dice el PLD que tiene 350,000, algo así fue que escuché, nuevos miembros. ¿Eso será verdad? Bueno, lo que nosotros estamos viendo en la calle es otra cosa. Yo no me gusta hablar mal de los amigos porque uno tiene muchos amigos en esa organización, pero realmente lo que estamos viendo es un flujo de compañeros hacia otros litorales saliendo de esa organización, y nos llama un poco la atención que ellos dicen que van a hacer juramentaciones de 12,000 personas, de 20,000 en espacio, que el profesor Juan Bosch era un experto contando espacios, cuánto cabían en X área, en metros cuadrados, en espacios que caben 300 y 400 personas. Entonces yo creo que es un tema de mercadeo. Hay que tener cuidado. Hay que tener un poco de cuidado porque yo creo que ya todos sabemos contar. Licenciado, hay unas declaraciones de Margarita Cedeño donde se publicaron algunas encuestas que ella estaría en segundo lugar y hay una eventual segunda vuelta, y de que está convencida, declaraciones de ella, de que el doctor Leonel Fernández le apoyaría en un eventual segunda vuelta. ¿Cómo están? ¿Los genes de América Yolanda Fernández están funcionando? Bueno, yo creo que el primer problema que hay ahí con esa declaración es que vemos a otro candidato del Cibao, un importante alcalde de la ciudad más importante del Cibao, que dice que supera a todo el mundo y que él está en primer lugar y que todo el mundo es minoritario porque tiene menos de 10. Entonces yo creo que lo primero es que tendrían que ponerse un poquito de acuerdo ellos ahí. Sabemos que la doctora, hay una cierta aceptación de una parte de la población, eso no lo podemos negar, pero no creo que ande ni cerca de esos niveles, y lo que vaya a pasar en primera o segunda vuelta hay que esperar. No tenemos una bola de cristal para verlo, pero sí la Fuerza del Pueblo está haciendo el trabajo para hacer un papel preponderante, y como van las proyecciones de aceptación y crecimiento, hemos tenido un crecimiento sostenido. Pero dicen la gente del PRM, con el perdón, Juan, dicen la gente del PRM que ellos se van en la primera vuelta. Sí, claro. ¿Y por qué ustedes están hablando de una segunda vuelta? Yo estoy de acuerdo que ellos se van en la primera vuelta, pero se van del poder. Se van del poder. Un partido que real y efectivamente la cantidad de votos que se ganaron, pero yo quiero que hagan el ejercicio de cuántos votos sacaron. Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿qué han venido diciendo las encuestas de ahí adelante? Ha venido en un decaimiento, y eso es una realidad, y eso nosotros lo vemos. Inclusive hay muchos miembros de esa organización que están pasando a otras organizaciones, y nadie se va de quien no solamente está en el gobierno, sino quien está en el gobierno y quien proyectara seguir en el gobierno. Pero hay que reconocer, Juan, que la situación del país y del mundo no es fácil, y le ha tocado a Luis Abinader pues hacerse cargo del país, ¿verdad?, en un momento tan difícil. Bueno, ya terminamos prácticamente el segmento. Sí, alguna pregunta. El licenciado Juan, viendo algunos datos y conocimientos, por ejemplo, de Europa, volviendo a lo que es el tema eléctrico, ¿se puede implementar acá en el país donde el kilo pueda ser más barato, por ejemplo, en la semana que los fines de semana? Hay datos en Europa que donde hay más consumo, ahí se lo ponen el kilo un poco más alto,
Y cuando hay menos presencia, que la gente está laborando, que está en la casa, que la casa está sola, el kilo es muy mínimo. Eso se ha ponderado en el país. Y si es un mito, en otra segunda pregunta, los apagones financieros. Qué provocadores, Luis, ¿eh? No. Estamos cerrando y una pregunta capicúa. No, la pregunta es fácil, pero es provocadora en el aspecto de que quizá hay que explicar un poco extensamente. Pero realmente eso es lo que tú hablas es de tarifa horaria. Okay. Y realmente aquí en nuestro sistema eléctrico existe la tarifa horaria. Hay renglones, lo que pasa es que ya esto se usa tarifa horaria para unos consumidores ya mayores, que son industria, o sea, que hay horas del día en que como están en horas donde el sistema tiene que inyectar menos, entonces se incentiva a que algunas industrias cambien de horario y consuman en ese horario, de ese valle de consumo, para que la electricidad les sea más barata. Bueno, y eso existe aquí. Muchísimas gracias, Juan Gómez. ¿Verdad? Y vámonos a una pausa. Nos debe la respuesta para una próxima entrevista del apagón aquel. Es que sí, lo que pasa es que él es fácil. Vámonos a una pausa, director. TV, televisión.